acá la perforación, por ejemplo, la química, dijeron una úlcera perforada, pero realmente las químicas entran solamente bilis y orina, la que se más se habla. Mucos casi generalmente no se habla. Cuando se perfora la vesícula biliar, hay una peritonitis biliar, y cuando se perfora la orina, que es se perfora la vejiga. Y la úlcera entra en perforativa, entra como infecciosa. Acá, así como la apendicitis, se perfora también, entra y divertícula también. Y la isquémica puede ser por trombosis, por embolia en mesenterios o por estrangulación, y por propagación y por roturas. Y la terciaria. ¿Hay algunas preguntas hasta acá? Usted está grabando las clases, ¿verdad? La pantalla, ¿alguien graba la pantalla ya? No, profe. No, doctor, no se graba ahora. No. Bueno, entonces yo le voy a dar entonces la diapositiva para que usted maneje, porque esta es una clase muy interesante, porque ese es el pan de cada día en cirugía, ¿verdad? Cirugía es el pan de cada día, y usted tiene que diferenciar si es una peritonitis primaria, secundaria, terciaria y su origen, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los motivos de consulta. Motivo de consulta, acá dice, el dolor es un síntoma capital. Después también tenemos la anorexia, náuseas y vómitos que pueden estar y pueden no estar, detención de heces y gases que casi siempre están, disminución de la diuresis y alteraciones hemodinámicas y fiebre. Hay algunas cosas que no, pero el dolor siempre hay, eso sí que es capital, o sin dolor no prácticamente, yo no creo que haya una peritonitis. Y anorexia, por eso que viene un paciente en la urgencia y primerito nosotros le preguntamos si desayunó o no desayunó. Ese primerito le preguntamos si comió algo o no comió, le preguntamos cuándo fue la última vez que comió. Por eso que la anorexia también es un dato muy importante. Si el paciente dijo que desayunó, viene a consultar conmigo a las 11 de la mañana, ¿qué le parece a usted? ¿Este puede ser un cuadro abdominal o no puede ser un cuadro abdominal? Una peritonitis, por ejemplo. Y viene yo, justo a las 11, yo le pregunto, ¿vos tenés apetito o no apetito? Me va a decir que no, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted ese? ¿Ese paciente puede ser o no puede ser un abdomen agudo? ¿Qué decís, Juan Manuel? Sí, y puede ser, doctor, pero peritonitis se aleja un poquitito. Se aleja un poco, ¿verdad? Sí, no sé, tal vez pensaríamos más en una gastroenteritis, en otra cosa así que sea de instauración un poco más brusca. Sí, exactamente, porque ese es un dato muy importante. Ahora, si yo le pregunto al paciente, ¿cuándo fue la última vez? Vino a consultar conmigo a las 11 de la mañana, seguimos así con la hora, y me dice que no desayunó él, pero que él no suele desayunar, luego me dice, ¿verdad? Ahí ya me pone más en duda todavía. Y después le voy a preguntar si cenó o no cenó. Y me dice que no cenó porque no tenía apetito, pero que comió un bocadito ahí de sándwich, por ejemplo. ¿Cuál va a ser tu, Mauricio, ahí qué pensaría vos, Mauricio, en ese caso? Nesse caso, se o paciente não desajunou, se o paciente... ¿Cómo é la pregunta, doctor? No, quiero saber si está con dolor abdominal y vos estás entre las dudas si puede ser un abdomen agudo quirúrgico. Tá, se ele apresenta uma dor abdominal, eu creio que sim, que pode ser um abdômen agudo. Puede ser, sí. Pero si el paciente dice, porque te dijo, por ejemplo, que cenó normal, como si fuera
Es normal, ¿verdad? Que él suele cenar un plato de comida, Sí. pero él no suele desayunar y vino con mucho dolor abdominal. Não, e no caso de comida, não. Aí já pensaria em uma outra patologia, uma colicistite, alguma coisa assim. Ya. ¿Y vos qué decís, Luján? Yo estoy de acuerdo con el compañero. Está correcta. Sí, generalmente cuando el paciente cena mucho, ahora me van a poner a mí en duda, por ejemplo, me dice, desde ayer yo no desayuné, no almorcé y no cené tampoco. Solamente tomé juguito, tomé agua un poquitito y viene con mucho dolor abdominal esa mañana. Ese paciente, ¿a usted le pensaría que podría ser un abdomen agudo o no? Y en ese caso sí, ya, doctor. O sea, En ese caso sí. Ese caso sí, así mismo, pues ya hay anorexia ahí. No. Y náuseas y vómitos sí puede existir. Te dije que haya vomitado una vez, 2 veces, y le vamos a preguntar si hay retención de heces y gases. ¿Cómo le vamos a hacer la pregunta a ese si hay retención de heces y gases o no? ¿Cómo usted le haría la pregunta al paciente? ¿y cuándo fue la última vez que se fue de cuerpo? Y si suele ventosear. Sí, Eso, muy bien, así mismo, así. Y disminución de la diuresis, sí, le vamos a preguntar si se levantó a orinar y alteración hemodinámica, que vamos probablemente nosotros allá en el... Y la fiebre, la sensación febril graduada o no graduada, ¿verdad? Excelente. Vamos a pasar a otra diapositiva. Acá tenemos los tipos de dolores. Tipos de dolores solemos hablar muchísimo nosotros. Nunca estamos de acuerdo con los tipos de dolores porque el tipo de dolor tipo cólico, el tipo de dolor urente, dolor sordo, sensación desagradable, dolor constrictivo opresivo, dolor gravativo, dolor pulsátil, neuralgia, dolor punzante, dolor fulgurante, breve duración y terebrante y lancinante. Son todos los tipos de dolores, características de dolores que pueden existir. En esto yo no voy a insistir porque es semiología y ustedes saben, por ejemplo, que cada patología tiene su característica diferente de dolor, ¿verdad? Probablemente más adelante vamos a hablar del dolor visceral y el dolor parietal, que yo siempre le hablo en clase, no sé si algunos pasó conmigo, el grupo de ustedes, y el apendicitis, por ejemplo, ¿cuántos tipos de dolor tiene? No este tipo de dolor, sino que de acuerdo al origen del dolor, que puede ser central, o sea que puede ser un dolor parietal y visceral, ¿verdad? El apendicitis, ¿cuál es con qué empieza el apendicitis, por ejemplo? Si alguien se acuerda. Y para mí que empezaba con visceral y después parietal. Eso era, así mismo, empezaba con parietal y después pasaba a visceral. Doctor, no era primero visceral y después parietal, porque el visceral para mí que es más difuso y generalmente se iba al plexo celíaco. Y generalmente el dolor era en epigastrio y después recién se iba localizando. Sí, así es, así dijo el compañero, ¿verdad? Que primero era visceral y después parietal, o dijo al revés. Sí, así mismo, y doctor, después así mismo. pasaba para parietal, así mismo. Ah, ya, así mismo, el dolor visceral primero y después pasa parietal. Sí, está muy bien esa acá vamos y dolor, síntoma capital que hablamos, el dolor visceral y dolor somático, diferencia significativa, estadio de la enfermedad, dice. Acá están diciendo ahora mismo, el dolor somático es compromiso parietal. Esto usted tiene que entender bien para entender la fisiopatología de la apendicitis aguda o de cualquier enfermedad, que primero es visceral y acá dice es para que nos den nosotros el estadio de la enfermedad.
Y vamos a hacer un ejemplo. Alguien si nos puede dar un ejemplo, ¿cómo es el estadio de la enfermedad cuando es visceral, el dolor visceral? Ustedes ya dijeron que es un dolor más localizado y donde mismo duele. Acá muestran en la diapositiva, mira. A nivel de, cuando acá es la inervación, es un dolor referido, suele ser a nivel de D10 y a nivel de L1, el largo reflejo está. Ve acá. Entonces, Y el visceral sería un que más difuso. Se va a sentir eh, primero acá en la boca del estómago, el pigazo, por ahí. Y después, eso, cuando se desarrolla la enfermedad, ahí pasa parietal, que ahí va a ser más localizado. Por ejemplo, si es una apendicitis en la fosa derecha. fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque la hoja parietal del peritoneo, él empieza a irritar ya. O también el peritoneo diafragmático, raíz del mesenterio, distintas capas de la pared abdominal. Ese es el dolor somático o también compromiso parietal. Yo siempre le insistí a ustedes para que aprendan estas, porque toda la patología, ustedes con eso, ustedes pueden saber si de dónde aproximadamente es ese dolor, si es de pared o de cavidad. Ustedes ya van a saber con esa, cuando le decía al paciente, mostrame con este dedo dónde te duele, dice, y el paciente no puede mostrarte con eso, no, te dice, te muestra así con la mano general que no entiende. Entonces yo sé, este es un dolor visceral. Entonces es uno de los órganos que está con problemas ahí, que puede ser el colon, no delgado, puede ser hígado, puede ser vaso, puede ser útero, pero no es pared abdominal, no es un dolor localizado en pared, no es una hernia, porque luego le decís al paciente dónde es lo que te duele y te muestra dónde está su hernia, que su hernia está atascada y te muestra, este es lo que me duele. Ese es parietal. Por eso es muy importante distinguir este tipo de dolor. ¿Estamos bien? Sí, doctor, entiendo. Y acá dice, mira, dolor referido, fibras nerviosas aferentes, sensitiva, usted ya sabe, y visceral y cutánea comparte el mismo sitio en el asta posterior. Ustedes ya saben, yo voy a pasar más directamente de este. Historia clínica, dice. Motivo de consulta, ¿cuál sería nuestro motivo de consulta más frecuente en este caso? Dolor abdominal. Dolor abdominal, sí. Síntomas abdominales, síntomas generales, interrogatorio tienen que ser dirigido. ¿Qué se entiende por interrogatorio dirigido? Que nosotros tenemos que realizar las preguntas para dirigir hacia donde pensamos que va nuestro beneficio. Exactamente. Si yo, por ejemplo, pienso que es una... pienso que puede ser una embolia, por ejemplo, del mesenterio. ¿Hacia dónde tengo que dirigir las preguntas? Está bien, María José, me parece excelente ese. Pero ¿hacia dónde tengo que dirigir mi pregunta? Si yo pienso que es una trombosis del mesenterio, por ejemplo. ¿Alguien le puede ayudar a María José? Si Y hay una, vamos, las si hay una características del trombosis, dolor. la característica del dolor va a ser un Sí, dolor de inicio muy brusco, va a ser, brusco, ¿verdad? dolor de inicio Exactamente. brusco, intenso. Y vamos a preguntarle sobre sus antecedentes, si tiene, o sea, si estuvo acostada por mucho tiempo, si tiene si tiene alterado algún factor de coagulación. O sea, vamos a ir investigando sobre sus antecedentes. Sí, muy bien. Principalmente, ¿dónde, Juan, vamos a investigar? Está muy bien tu acotación está muy bien, pero principalmente, ¿dónde se producen más trombos? A nivel cardíaco, doctor.
cardíaco, exactamente. Entonces vamos a buscar si hay, ¿qué vamos a buscar si hay? Vamos a preguntarle un poco a Giovanna, que no lo veo, porque los otros no están, Jenny está también. A ver si entre Giovanna y Jenny, ¿quién nos puede ayudar? ¿Qué patología del corazón suele producir muchos trombos puede producir? ¿Cómo? Fibrilación, muy arritmia, principalmente arritmias. Por eso todos los pacientes con arritmia se anticoagula para que no produzca trombos. Entonces, si yo tengo trombo, tengo fibrilación, casi seguro que tengo que pensar que puede existir un infarto o un trombo. Muy bien. Y otro es el uso de medicamentos que, por ejemplo, me puede producir, por ejemplo, una úlcera perforada, por ejemplo. Eso era. Ahí, Inés. ¿Otros? Sí, doctor. ¿Qué también? El ¿Qué ácido también? acetilsalicílico. Ácido no, ese es Inés. Corticoide también. Enfermedades previas. Ahí me dice también la falsa diarrea del paciente con apendicitis aguda. ¿Qué se entiende por eso? Y eso para mí, doctor, para no confundir una gastroenteritis aguda con una peritonitis, que ambos pueden presentar diarrea. Sí, eso puede pasar. La falsa diarrea del paciente con apendicitis agudas puede pasar eso. Generalmente cuando la apendicitis está localizada, cuando el apéndice está localizado, ¿dónde puede producir diarrea? Una apendicitis de origen pelviano, por ejemplo. Esas son las que suele producir una falsa diarrea. Por eso se habla mucho de apendicitis pelviano, que puede producir una falsa diarrea. Ese es para un ejemplo, si por ahí aparece una pregunta que puede haber diarrea o no en apendicitis, sí puede haber cuando es una posición pelviana, el apéndice cuando tiene posición pelviana. Bueno, vamos a pasar entonces al examen físico general y abdominal. Aspecto general, ectoscopía. Ahí dice una fase peritonítica o hipocrática. Dice, ¿qué clase de fascia es? ¿Alguien puede darnos una idea cómo es esa fascia? ¿Ustedes ya vieron un paciente con peritonitis? Giovanna, ¿no? No, pero la fase suele ser de un paciente deshidratado, ¿no, doctor? ¿Cómo? El paciente cuando está deshidratado tiene esa fase. Se hunde Sí, y paciente se hunde a sí mismo. Esa es la fase peritonítica o hipocrática. Una fase, se ven los pómulos, los ojos hundidos, la boca seca, todo eso. Una fase dolorosa también, que el paciente está con mucho dolor. Y estuporosa, fase estuporosa, ¿cómo sería? Acá hay palidez de piel y mucosa. Esta es la estuporosa, hay palidez de piel y mucosa, en la taquinea, pulso y presión arterial superficial, la temperatura puede estar fría, estuporosa es fría, y diuresis, casi no hay diuresis, ¿no? ¿Cómo tenemos que describir ese paciente? Acá está el tipo de abdomen. ¿Qué tipo de abdomen sería este?
Es un abdomen plano, esto no. Globoso, doutor. Globuloso, sí. Y después, podemos decir que es simétrico, tipo, simetría, no sabemos, podemos decir excursión respiratoria, cicatrices previas, distribución pilosa y zonas genarias libres. Eso tenemos que describir siempre en el examen físico. No nos olvidemos de esto. Yo hice más o menos un repaso general otra vez a la inspección. Abdomen globuloso, simétrico, acompaña los movimientos respiratorios, no acompaña los movimientos respiratorios, cicatriz umbilical conservado o evertido, distribución pilosa de acuerdo a edad y sexo y zonas genitales libres. No se olvide de esa descripción siempre. A la palpación, el examen físico superficial, sensibilidad y tipo de depresión. Hay defensa muscular, contractura, abdomen en tablas y signo de irritación peritoneal. ¿Cómo se buscaba el signo de irritación peritoneal? Y un Luego, defensa. Sí. Sí, escucho. ¿Cómo se buscaba el signo de irritación peritoneal? ¿Ah? Por dolor de descompresión. La Sí, descompresión es sí, fácil acá. signo de genudemus, sí se llama, doctor. Y es dolor de la descompresión generalizada. Generalizada, genudemus, sí. Y localizada, ¿cómo se llama? Bloomberg, general. Bloomberg. Bloomberg, así mismo. Bueno, vamos a ir pasando. Acá dice percusión, sonoridad y matidez abdominal. ¿Cómo va a estar en la percusión? ¿Cómo va a estar nuestro abdomen? Hipersonado va a estar. Hipersonal porque va a estar distendido, ¿verdad? Distendido. ¿Y signo de Jover qué significa? Seria um hipertipanismo hepático? Desaparición. Desaparición de la Matidez hepática. desaparición de la matidez hepática. ¿Quién dijo eso? Es Dalva. Dala, muy bien, Dala. No te veo nomás la... ¿Y signo de Chilaiditi? Chilaiditi. También es desaparición de la matidez hepática, pero es por superposición del colon con el hígado. Pero es un signo radiológico, es un signo radiológico, es un signo... É radiológico. Radiológico. Entonces no es desaparición de la matidez hepática. Ese doctor no era de Popper, el que era radiológico. Para mí que es clínico, doctor, porque a la percusión Sí. lo que vas a sentir que hay una interposición. Sí, Lady era. Los dos son. ¿Qué dicen? Radiológico es, Chilaiditi es radiológico. Está el Jover y el Poupar también. Porpa es la presencia de aire. ¿Dónde era? Aire, pero no es el colon. Sí. Para que manejen más los términos porque suele ser pregunta de examen, ¿verdad? La ocultación, ¿cómo va a estar? En el primer ¿Cómo? tiempo generalmente suele haber signos de lucha, ruidos hidraderos aumentados y luego se cansa y hay desaparición.
Ese en el caso, ese en el caso de cuando hay lucha, ¿verdad? Pero en el caso inflamatorio, en nuestro caso realmente inflamatorio, el intestino para totalmente. Hay silencio abdominal, ahí como dice silencio abdominal, ahí no se escucha nada. Y después siempre tenemos que terminar en un tacto vaginal o rectal. ¿Y qué vamos a encontrar en el tacto vaginal y rectal? Cambio de temperatura. Va a haber dolor, un Douglas va a estar abombado y características de las S tenemos que describir. Acá también suele preguntar mucho los dolores que aparecen en el tacto rectal y o vaginal también. Suele ser muchas preguntas. Ya saben porque tenían ya el año pasado, ¿verdad? Y acá tenemos que hacer esta diferencia. Mira, cuadros generales de repercusión abdominal. ¿Qué, por ejemplo, puede ser un cuadro general con repercusión abdominal? A ver si alguien... En caso de sepsis generalizada, que pueden darte un abdomen en tabla, por ejemplo, ¿verdad? Cuadro general de repercusión abdominal. ¿Y cuadro torácico de repercusión abdominal? ¿Cuál sería su causa? Elena Cañete no está, ¿verdad? Porque no le escuché ninguna vez hablar. Ana Nolin tampoco. Estoy, doctor. Está Elena, ¿qué te pasó, Elena? ¿Puede contestarnos esta pregunta? ¿Puede contestarnos esta pregunta, por ejemplo? Cuadros torácicos de repercusión abdominal. Ana. Jorge Peralta. Buen día, doctor, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Puede respondernos la pregunta diagnóstico diferencial y queremos saber qué es este cuadro torácico de repercusión abdominal. Y sí, sería podría ser una sepsis que genera un cuadro abdominal que deriva en una peritonitis. No, es que no puede, ese quiere decir diagnóstico diferencial, que realmente en el abdomen no hay nada, pero otro lado está el problema. Cuadro torácico de repercusión abdominal, dice. En el abdomen yo no tengo nada, pero el dolor se produce en el abdomen. Eso es lo que quiere decir eso. Ah, ok. No entendí bien entonces, doctor. ¿Ah? No entendí Doctor, bien entonces. ¿podría ser una pleuritis? Puede ser una pleuritis, muy bien, así mismo. Así el lado derecho, que usted no va a confundir, por ejemplo. Pleuritis del lado derecho. Con una enfermedad hepática puede ser otro. Con una enfermedad hepática, no va a confundir mucho con una colecitis aguda, a lo mejor podemos pensar si es más abajo, una apendicitis aguda, mucho no puede, y si es el lado izquierdo, ¿con qué no va a confundir? Si es una pleuritis o una neumonía, el lado izquierdo, ¿verdad? El paso.
Vaso generalmente muy poco, pero algo de colon no puede confundir con una diverticulitis o una perforación de úlcera. Todo eso no puede confundirnos. Y abdomen agudo de tratamiento médico. ¿Hay algunos que son un abdomen agudo de tratamiento médico que ustedes se acuerdan? Una pancreatitis aguda, por ejemplo. La pancreatitis aguda puede ser un abdomen agudo de tratamiento médico. Muy bien. ¿Otro ejemplo? La apendicitis en etapa congestiva. Apendicitis, pero ese va a ser, no, es tratamiento médico. Ese no es tratamiento médico junior. Probablemente si pensamos en apendicitis, va a ser una... ¿Cuál, Giovanna? Tuberculosis sí puede ser. Sí, pero hay otra patología que suele ser muy común. Está la enfermedad virósica, por ejemplo. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar de adenitis mesentérica? ¿No? Nunca escucharon. Ese, por ejemplo, es una enfermedad virósica. Hay una adenopatía abdominal generalizada, se ve más en niños, con personas jóvenes. Y nosotros le hacemos hemograma, viene normal o pinta que es una virosis. Pero el dolor abdominal es impresionante. Le mandamos ya hacer tomografía, ecografía, todos los medios auxiliares y nadie nos da así un diagnóstico, a no ser que aparezca alguien diga apendicitis aguda y yo lo operamos y no había sido una apendicitis aguda. Lo operamos y el apéndice está más normal de lo que... Esos solo son los casos de abdomen agudo de tratamiento médico, ¿verdad? Todas las virosis intestinales, por ejemplo, que simulan un abdomen agudo. Y el abdomen agudo quirúrgico que ya sabemos ahora. Acá dice objetivo de la historia clínica. En un cuadro de peritonitis agudas, tenemos que valorar la repercusión hemodinámica, etiología, factores agravantes de riesgo y valorar la terapéutica adecuada. Acá nosotros, generalmente las causas de un abdomen agudo, el abdomen realmente es una caja de sorpresa, ¿verdad? Que menos nos imaginamos a veces es la causa de su peritonitis. A veces pensamos que es una de origen apendicular, a veces es de origen perforación de asas, a veces puede ser de origen vía biliar, por eso que tenemos que ver la repercusión abdominal. La etiología, así como dije, varía enormemente. Tenemos que hacer una buena historia clínica para tratar de indagar qué causa podría ser ese abdomen agudo y valorar una terapéutica adecuada. No sé si quieren descansar un rato y continuamos otra vez después. ¿Cómo suelo hacer a ustedes? ¿Quieren tomar un tiempito de 10, 15 minutos y continuamos? Ok, doctor. Está bien. Está bien, entonces ¿ahora qué hora es? Ahora es 9:10. 9:08, doctor. hasta las 10 suele ser esta clase, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y por qué no continuamos entonces 15 minutos? ¿Le parece 15 minutos? 9:20, ¿verdad? Ok. 9:20 de 10 minutos nomás. 9:30. Sí, está bien. Para que desayunen un poco algo, o no sé, que van a descansar porque... Y continuamos, ya nos faltan mucho, poco ya nos faltan. Y
Nos quedamos así entonces, le espero yo. Está bien, doctor.
Estamos de vueltas. Continuamos nuestra clase. ¿Están por ahí? Sí, doctor. Entonces estamos en medio auxiliar de diagnóstico. ¿Cuál sería nuestro medio auxiliar de diagnóstico? Es el laboratorio. El hemograma principalmente nos ayuda mucho en el caso de la peritonitis. ¿Cómo vamos a encontrar en nuestro hemograma la parte de glóbulos blancos? A ver si alguien nos ayuda. No veo ninguna con cámara. Oscar Serafini. Una leucocitosis, doctor. Una leucocitosis, muy bien, con neutrofilia, ¿verdad? Y Sí, leucopenia, ¿en qué caso de contaminaciones masivas del peritoneo dice? Y después tenemos que pedir cómo está la glicemia, la urea, crisis sanguínea, a veces hasta gasometría podemos pedir, pero no en todas partes tenemos ese para hacer gasometría. Generalmente a veces nos conformamos con un hemograma y hay algunas otras cosas más lo que podemos hacer. Y otro estudio, la radiografía de tórax y abdomen, y ahí vemos POUPAR. ¿Qué era POUPAR? A ver si me puede ayudar un poco. POUPAR, el signo de POUPAR, buscamos una radiografía del abdomen de pie. Presencia de aire subdiafragmático que se ve a la radiografía. Eso era, presencia de aire subdiafragmático. Ese categórico de que nosotros estamos en una que, por ejemplo, ¿qué diagnóstico es? Perforación de alguna víscera hueca. Muy bien, perforación, muy bien, María José, me gusta ese razonamiento, perforación de víscera hueca. Entonces podemos confirmar que puede ser nuestra peritonitis de origen a complicaciones ya de una apendicitis agudas perforadas, ya puede ser. Bueno, entonces vamos a seguir y acá vemos nuestro signo de POUPAR. Ve acá abajo el aire. ¿Ven ahí o no? El diafragma encima del hígado acá. Acá se ve una línea chiquitita también. ¿O quiere que la aumente más? Sí, doctor, aumentar un poquito. Ahí se ve, ven acá se ve chiquitito y acá también se ve bien. Este se ve mejor. Sí, doctor. Acá se ve, mira, este es uno y acá se ve, mira, acá es más finito todavía, acá el aire. Este chiquitito se ve. En este lado se ve bien. Y acá vemos el hecho de la cirugía de urgencia, vemos cómo está perforado acá el intestino. Este no es una apendicitis aguda, sino que es una perforación, probablemente sería una hernia estrangulada. Y este está metido en la parte y se perforó, ¿verdad? Preparación médica del enfermo, reposición hay que hidratarles, hacerle antibióticos y después prepararle. Este probablemente hay que hacer una recesión intestinal, probablemente tenemos que cortar acá el intestino, acá sí, y anastomosar esto, unido raro. Esta es cirugía de urgencia. Acá vemos, ¿qué ven ustedes acá? Acá se ven dos perforaciones. ¿Alguien me puede decir qué es este puede ser? ¿Están ahí? Eso podría Juan ser por José. úlcera, doctor. Es una úlcera, es del estómago. Y este es el duodeno, una úlcera
Puede ser duodenal este. Está perforada en dos partes. Puede ser una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. No se entiende bien acá. Y está perforado. Este es lo que hay que hacer, es resecar los bordes acá así, resecar bien, reavivar los bordes y volver a suturar. Este también, resecar los bordes y volver a suturar. Ese es el tratamiento. Y acá vemos también una peritonitis postoperatoria. Este probablemente es una dehiscencia de... No se ve acá donde está nuestra sutura. Acá parece que este es un hilo, pero no sé si es acá nuestra sutura, pero es una postoperatoria. Y acá dice el quinto signo vital, considerar el dolor como signo vital, pulso, presión, temperatura, frecuencia respiratoria o la intensidad del dolor. Reconocer un reporte de dolor no aliviado como señal de alarma, luz roja es. Si el dolor permanece, hay que tener como signo de alarma siempre. Y este peritonitis postoperatorio es estallido de asas proximales. Y acá el objetivo de la evaluación paciente con abdomen agudo es lograr el diagnóstico acertado y temprano, el recurso más importante siempre de la historia clínica. Quiero mostrarles un video de una apendicitis aguda. De una apendicitis aguda que se hace por videolaparoscopía. No sé si hay todavía tiempo. Sí, hay todavía tiempo para mostrar. Vamos a ver un poco dónde tengo mi... ¿Ven ahí el video? ¿O todavía no? Sí, doctor, Sí, se doctor. ve. Sí, doctor, Le va a sí. pasar, es cortita, le va a pasar... ahí está, este por videolaparoscopía es una peritonitis, mira cómo sale la pus, ¿ves? Ahí está aspirando. Ahí está ligando el apéndice. Ahí está cortando. Ese por videolaparoscopía tiene la ventaja de hacer por videolaparoscopía porque uno lava mejor, ve mejor. Ahí le pone un drenaje. Va a cargar una bolsita el apéndice, ahí ya sacó y después va a empezar a lavar. Ahí ya terminó. Ahí tengo uno más, le voy a pasar y después ya...
Le paso uno más de 3 minutos y ya está. Ahí ya ven. Sí, doctor. Sí, doctor. Ahí está el apéndice, mira, está necrosado. Ahí ya puso un clip acá por el apéndice y va a empezar, está cortando por el meso. Ahí está lavando, ahí para entender algo. Ahí le va a poner un hilo ahí. Ahí se llama Emolup, se llama ese hilo. Ve que las pinzas son chiquititas, ahí ya sacó el apéndice. Ya está perforado también ese. Ahí está lavando. Este que se ve abajo es la vejiga, ese que se ve ahí. Es el útero, mira, ustedes cómo se ven. Los ligamentos redondos, las trompas. Voy a dejar un drenaje ahí. Y ahí termina. Bueno, excelentes. Te felicito, eso que aprendieron la cámara. Y ahora vamos a tomar la lista de asistencia. Esos, ahí ya tengo marcadito, ahí quien prendió en la cámara, acá ya marqué todo, pero ¿quién va a llamar la lista? Vos tenés que llamar, doctor, y anotar por Namandú. Anoto en el sistema ahora. Así mismo. Voy a entrar ahí y le marco yo ahí en la... Profe, ¿y el delegado no te puede mandar un screen de todos los presentes? Va a ser Sí, rápido después eso. pones. Me hacía poco porque... Ok, por favor. ¿Quién está con el profe, el grupo de profe, el profesor Rodas? Mi grupo, doctor. Quedamos que iba a ser las 13 horas la práctica. Hoy, Elena ¿verdad? Tala. Sí. Sí. Clase teórica, hoy vimos entonces peritonitis.